Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente al final del túnel con un invitado especial, Michel Deller. Hace pocos días asistí a un evento donde lo nombraban como el visionario del fútbol ecuatoriano. Y vaya que hay que reconocer que la mayoría de los ecuatorianos y el mundo consideras de que ha sido un visionario porque implantaste en este país una fórmula que te ha dado resultados futbolísticamente. Buenos negocios, buenos equipos, con títulos a corto plazo, que otros equipos con mucha historia no lo han podido conseguir. Eso se reconoció en ese evento y es la percepción general que existe en el país. Así que bienvenido porque tenemos muchos temas que hablar. Hay unos que tal vez no te agraden mucho, Michel, pero tengo que contártelos y decir lo que estamos pensando el resto de ecuatorianos. Tal vez tú no, pero me lo sabrás decir. Buenas, ¿cómo te va? Gracias, Mario. Gracias por la oportunidad, por haberme recibido. La verdad es que en el Independiente hemos tenido el inmenso privilegio de poder hacer un proyecto que ha tenido muchísimos resultados positivos y muchísimo éxito y de lo cual estamos muy orgullosos. Y me encanta que nos hagas las preguntas difíciles porque vivimos en un país donde siempre hay suspicacia por todo, hay cuestionamientos por todo y es importante no solo poner la cara, sino ser transparentes y que la gente sepa lo que quiere saber. ¿Es suspicacia decir que el grupo de ustedes, presidido por ti, tiene una gran injerencia en los cuerpos técnicos de la selección para efectos de las convocatorias? Es incorrecto y no puede estar más alejado de la verdad decir eso. Los que estamos en el mundo del fútbol y respetamos procesos y respetamos instituciones, no nos metemos en nada con convocatoria de jugadores, ni en nuestros propios equipos. O sea, ¿cómo va a jugar en un determinado partido el Independiente del Valle? Depende del cuerpo técnico. Y con suerte nos mandan un pequeño mensaje en el chat un par de horas antes para saber cuál va a ser la alineación, porque ni siquiera sabemos nosotros de nuestros propios clubes. Peor en la selección del Ecuador. Eso sería una falta de respeto, de honorabilidad y de desmerecerle lo que tiene que hacer cada cuerpo técnico. El cuerpo técnico tiene su potestad de manejar las convocatorias, las alineaciones. Nosotros no tenemos ninguna injerencia. Y quiero aprovechar para decirlo. Nosotros no tenemos ninguna injerencia, ninguna, cero. Por el contrario, nos tratamos de mantener alejados del día a día de la selección para no dar papaya. Y no es coincidencia eso de que tus jugadores tan jovencitos primero sean considerados sparring y de un momento al otro entren como titulares en la selección. Llamó mucho la atención y causó una impresión negativa de que el técnico BKCS haya dado oportunidad a un chico que no tiene ninguna trayectoria en fútbol superior, digo, de Liga Pro, de selecciones, tal vez juveniles, puede ser, creo que hasta muy poco, pero bueno, allá puede ser el nivel que él tiene de un momento al otro. Eso no puede ser una coincidencia que significa de que la gente diga, no, pues coincidencias ya en el siglo XXI no hay. Creo que es una pregunta que no nos corresponde a nosotros responderla, Mario. ¿Pero te llamó la atención que un jugador tuyo de 17 años esté ahí jugando de titular? 100%. Y preocupados. ¿Te llamó la atención? Claro. Pues preocupación, ¿por qué? Preocupación es porque ya conocemos del tema mediático. Y nos preocupa también el efecto que tiene esto sobre el chico. Lo que en toda en este dilema y en esta conversación y discusiones que ha habido al respecto, a ratos el más afectado de todos es Darwin. Y un chico de 17 años que le invitan y termina jugando sin saber que la próxima mañana iba a ser la portada de no sé cuántos
programas de radio, de televisión y de discusiones, nos preocupa por el chico también. Para él le ha sido un tema bien difícil. Y nosotros tenemos que cobijarle y protegerle ahora, pero sí, no nos gusta porque ya esta narrativa no pasó con Darwin, ya viene de hace mucho tiempo atrás. Desde que el Independiente tiene bastantes jugadores, que es nuestro orgullo y nuestra alegría, bastantes jugadores en no solo la selección de mayores, sino en muchas selecciones del Ecuador, se ha hecho esta narrativa que nosotros ponemos jugadores en la selección. Que cada vez toma más cuerpo, Michel. Tal vez es porque... Te digo por qué, tal vez. A ver, ¿cuáles son los por qué? Porque de este chico de 17 no encuentro el por qué. No me corresponde nuevamente. Ya, está pero bien. No tuviste, por ejemplo, la opción de llamar al técnico BKC y decir, ¿por qué usted me hace este daño? Porque yo no tengo derecho a llamar al técnico BKC por nada. ¿Y por qué no? Si estás... ocurre que la gran comunidad del fútbol ecuatoriano piensa y está segura de que hay una mano negra que está induciendo que utilice los jugadores jóvenes de Independiente. ¿Por qué razón? Tú la sabes, porque esta es la mejor vitrina y ocurre que así se puede negociar con mayor facilidad. ¿Has escuchado ese comentario? Okay. Lo he escuchado incluso de otros dirigentes. Un dirigente un día se acerca y me dice, Michel, ayúdame a que le convoque a un jugador. Le digo, pues, no tenemos nada que ver en la convocatoria de jugadores. Y mira cómo es esto. El hecho que los jugadores se nos vayan tan jóvenes, a nosotros nos hace un inmenso daño. No nos ayuda. Es decir, ¿cómo que no te ayuda? Les trae muchísimos ingresos, sí, y nos desarme el equipo profesional. Los mejores resultados que tuvo el Independiente era cuando nosotros podíamos mantener jugadores que ya sean parte de todo un proceso y se queden hasta los 19, 20, 21, 22 años. Y de golpe el hecho que chicos se nos... Esto es un problema mundial, no solo un problema que le pasa al Independiente y otros clubes. Ojalá les pase en el Ecuador. Que chicos de 16, 17, 18 años están fichando por clubes fuera del Ecuador. Te desarme el equipo profesional. Nosotros hoy día tenemos un club que estamos felices con los jugadores que tenemos, pero se está separando de nuestra esencia, que era jugar con jugadores formados en la cantera, como es, por ejemplo, el caso del Barça, que es un club al cual nosotros admiramos muchísimo, que está basado ya sabemos, en todos sus jugadores. Entonces, nos hace mucho daño que los chicos se vayan tan jóvenes. Y para todo aprovecho también de decir, no, es que les da más recursos, dice. Evidentemente que te da más recursos y esos recursos ayudan muchísimo, pero el Independiente del Valle es un club sin fines de lucro. El 100% de los ingresos que recibe el club se reinvierten en formativas especialmente, con 4 complejos. ¿Y en activos también? ¿Qué? Y en activos también. Bueno, sí, pues 100%. hay un beneficio. Claro que hay un beneficio, pero es un beneficio que queda... ¿Para qué tenemos? ¿Para qué sirven estos activos? Para formar jugadores. Tenemos unas instalaciones en Esmeraldas. ¿Para qué? ¿Para desarrollar un complejo inmobiliario o para tener canchas de fútbol donde desarrollamos talento? En Santo Domingo de los Áchilas. ¿Tenemos para desarrollar un proyecto inmobiliario o para tener más canchas y darle más oportunidad a chicos? Tenemos un complejo aquí en Guayaquil que hacemos lo mismo y el complejo en Quito. Toda nuestra orientación es formar y formar y formar, y nuestra mayor alegría es ver la sonrisa de los chicos porque tienen una oportunidad diferente si no estuviéramos nosotros ahí. Y para eso trabajamos, Mario. En esa parte no hay duda. Esa parte no hay duda. No sé si habrás conocido, yo creo que sí, porque fue público, la molestia de varios dirigentes del fútbol ecuatoriano en el sentido que ni siquiera de los sparring, que son jugadores en formación, son tomados en cuenta jugadores del Barcelona, del Orense, de Liga de Quito, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esa reacción? Y dice, no, pero los independientes tienen vía libre, vengan todos. ¿Por qué sucede eso? Nuevamente. Pero lo percibes yo no te puedo. Pero percibes que sí, eso sé está que creando un ambiente 100%, y por eso no estamos. Cuando
A ver, yo te dijera, estando en la posición del Independiente, si le invitan a un chico que vaya a hacer sparring en la selección, ¿tú le niegas esa...? No, esa no es la pregunta, Michel. Sí, ¿por qué no hay de más clubes? ¿Qué pasaría si fuera lo contrario, que tú tengas unas buenas escuelas o jugadores, sin tener una buena escuela, pero jugadores que están prometiendo y no son tomados en cuenta? ¿Cómo reaccionarías? Decir, pero ¿por qué tienen privilegio ellos? No nos corresponde a nosotros responder eso con mucho respeto. Pero me parece, o sea, creo que se invitaron, porque te puedo decir que no sé con exactitud, pero creo que se invitaron a algunos jugadores de otros clubes, no sé cuántos, y la verdad, a nosotros, te dijera, esto de llevar jugadores de sparring, ha habido muchas veces, te recordarás tú, donde ciertos clubes no permitieron que se vayan, porque ¿qué hace eso? Sí. También es de que no te permite practicar con esos chicos durante toda la para de la selección. Okay. Nosotros estamos en el inicio del campeonato. Para nosotros ideal sería que todos los jugadores estén con nosotros y estén preparándose para ahora Copa Libertadores y el Campeonato Nacional. Estamos en un proceso que recién inicia y la verdad los necesitamos con nosotros. Claro que es lindísimo que vaya a la selección y es la causa más importante que tenemos. Que un chico vaya a la selección es que ha triunfado y estamos felices que haya triunfado. Quiero volver un poquito para atrás. Okay. Perdón, Mario. Y gracias por darme la oportunidad, con mucho respeto. Sí, para esa gente que dice que porque un chico tiene 17 años y quieres exhibirlo en la selección, a nosotros no nos conviene, nos hace daño. Porque el jugador no está maduro, no está listo. El jugador necesita tener ese tiempo y hasta le marea un poquito. Mira lo que le pasó a Kendry. Qué difícil lo tuvo Kendry. Mucha gente lo llamó la joya del fútbol ecuatoriano. No fue un término que nosotros lo pusimos. Y evidentemente en talento seguramente lo es. Pero la presión que ha tenido que vivir el chico, las dificultades, lo poco que nosotros lo pudimos disfrutar. Porque qué lindo hubiera sido tenerle a Kendry hasta los 20 años. Y desde el punto de vista económico, ¿cuánto más pudiera haber llegado a tener valor Kendry? O sea, en vez de que a los 16 años apenas firme el contrato de mayor de edad, ya viene un club y se te lo lleva. No le conviene al club, en ningún sentido de la palabra. Pero disfrutabas mucho los éxitos de Kendry cuando en la selección brillaba. Porque él tuvo un antes y un después. Sí. Y no tiene que ver con las convocatorias, sino con su personalidad. Algo pasó ahí. ¿Qué le pasó? Porque cambió radicalmente. Se hizo un hombre popular, las redes lo absorbieron. Entonces no es la selección la que lo perjudicó. No, de ninguna manera. Él es un chico que aún no cumple 18 años, ¿no? Es un niño. Claro, la gente ya le ha visto 1 año y medio, entonces piensan que es un adulto, es un niño. Y la fama y el éxito que alcanzó a una muy temprana edad y los errores que él cometieron, y por el otro lado, esta fama que era algo que yo no te lo puedo describir, no lo he visto nunca antes en el Ecuador, que había, en cualquier estadio que ibas a jugar, había miles de personas esperándole afuera para que les firme un autógrafo y miles de personas después del partido para que les dé una camiseta, un autógrafo, una foto, lo cual es increíble la cantidad de veces que él está dispuesto a exponerse. Y en la mitad del partido, todo el estadio insultándole. Los mismos que después pedían la firma de la camiseta y la foto, sí, ¿no? Que es triste, que no está bien. Y claro, él, con las herramientas que él tiene internas, psicosociales, no sé si esa es la palabra exacta, tenía que manejar esto y claro, le llegó a costar futbolísticamente porque es jugar con un elefante encima, ¿no? O sea, y no, eso que el fútbol es mental, ¿no? Sí, ustedes tienen un bono que significa de que se dedican a preparar al futbolista como ser humano, con educación, con principios y todo. Pero el chico rompió ese esquema. ¿Qué le pasó ahí al proceso? Nosotros hemos fallado muchísimo. Y de lo que fallamos volvemos a
aprender y a mejorar y a comprometernos en hacerlo Pero reconoces mejor. que en eso fracasaste con... Fracasamos todo el tiempo. proceso. Fracasamos todo el tiempo, no tengo un problema. Fallamos todo el tiempo, es fracasar. O sea, me parece muy fuerte. Sí, muy fuerte. Fallamos, pero es una oportunidad para seguir mejorando. Y lo que más hemos querido con Kendry es cobijarle, apoyarle. Y entendimos, por ejemplo, este año, sabiendo de que este chico tiene un talento extraordinario, este año entendimos que es mejor no contar con él, sino que él ya se vaya deshaciendo esta presión, aprenda a manejar todo lo que él carga. Me parecía correcto que él vaya a Inglaterra, se acostumbre, que comience a manejar el idioma, las costumbres inglesas que son muy diferentes, pero lo que llama la atención es que el señor Beccacece no escucha tu preocupación y es convocado nuevamente cuando llega sin haber jugado un minuto. La gente dice, pero ¿qué corona tiene Kendry Páez para que nuevamente sea convocado? Cuando hay jugadores en el Ecuador que están en la Liga Pro luciendo, y a él no hizo nada, pero es convocado. ¿Por qué no te escucha Beccacece esto? ¿Por qué no me bueno, escucha ya te va a escuchar. Pues. No me va a escuchar a mí. Yo creo que sería muy valioso que tú te hagas una entrevista con la Federación. No quiere. No es, pero bueno, quiero, Mario, y aprovechar ojalá, esto. Ojalá. No nos corresponde a nosotros responder de terceros, peor de la Federación, ni de ningún otro club, ni de la Liga Pro. Nosotros respondemos del Independiente del Valle, punto aparte. No podemos responder de nadie más. También lo triste de esto, y vale la pena sacar, decirlo y decirlo en voz alta, de que toda esta narrativa, con inquietudes válidas que deben ser preguntadas, a las personas que tienen que ser preguntadas, se está perdiendo la foto grande, que es el Ecuador está segundo en eliminatorias, habiendo sido castigado con 3 puntos antes de iniciar el torneo, con una campaña absolutamente espectacular. Y te digo honestamente, estamos perdiendo algo que nos tiene que tener verdaderamente orgullosos, porque estar segundos en una de las eliminatorias más difíciles del mundo, donde el primero es el vigente campeón del mundo, no es un tema menor, es un tema que qué pena que hemos perdido perspectiva de las cosas verdaderamente grandes. El éxito de la selección es extraordinario. ¿Por qué no lo miras desde el otro lado, Michel, en que el público se ha vuelto más exigente considerando de que ya hay recursos humanos que pudieran tener a este nivel jugando mejor? Sánchez Vaz sufrió las consecuencias de no jugar bien y tener los puntos que lo ponían privilegiado en zona de clasificación. Viene Beccacece y pasa lo mismo. O sea, ocurre que, desde mi punto de vista, quiero conocer el tuyo. A mí no me agrada cómo juega Beccacece. ¿Cuál es tu criterio sobre las disposiciones tácticas y estrategias que utiliza Beccacece en estos partidos que lo ha puesto segundo en la tabla? Me llama la atención lo que dices, porque yo le veo al Ecuador jugando cada vez mejor, siendo un equipo que propone, un equipo que creo que vamos a un lindísimo partido contra Venezuela. No recuerdo un partido donde hayamos generado tantas opciones de gol, nos faltó concretar. No tuvimos un buen primer tiempo contra Chile, tuvimos un muy buen segundo tiempo contra un equipo que se estaba jugando la vida. O sea, es que todo el mundo dice, no, Chile está último en la clasificación. No podemos desmerecer a todos los rivales y pensar que en el Ecuador tenemos el mejor fútbol del mundo y somos automáticamente ya mejores que Brasil y mejores que Colombia. Perdón. Equipos históricos que incluso tienen exponencialmente más población que el Ecuador y tienen igual cantidad de jugadores jugando en el fútbol extranjero, como es el caso de la misma Colombia. Irle a ganar a Colombia, que, Mario, tú eres muy bueno en historia, creo que no pasó en 60 y pico años, claro. Algo así. La época de Muñoz. ¿Qué fue qué año? Hizo el gol de... Eso fue 64. 64, o sea, pasaron 60 años para que vayamos a ganarle a un equipo Colombia. Poderoso de Colombia. Pero te olvidas... No es menores. Sí, tú reconoces ese partido. Con un jugador partido menos en cancha. A ver, Sánchez Vaz tuvo contra Argentina en la Copa América, pero tuvo 2 partidos muy malos contra México y Venezuela. A ver,
Gustavo Alfaro tuvo un partido formidable contra Holanda, pero cometió terribles errores tácticos, estratégicos contra el que definía la clasificación. Vamos a hablar de BKCS, que dices que te sorprende mi manera de pensar. Y yo te tengo argumento. Contra Perú en Quito fue un desastre. Contra Paraguay en Quito fue un desastre. O sea, ¿de qué hablamos? De que son equipos resultadistas desde mi punto de vista. Respeto el tuyo. Pero ocurre que nosotros creemos que tenemos mejor equipo para no jugar así tan a la defensiva como lo hace BKCS. Cuando él anunció, cuando llegó, que le gustaba el fútbol propositivo. Me lo dijo en la única ocasión que pudo conversar conmigo con otros periodistas. Y entonces a mí me parece que tenemos que exigirle más en el rendimiento del equipo. Opiniones. ¿Qué te puedo decir? No, bueno, o sea, llega un momento donde yo no quiero opinar porque, a ver, siendo un dirigente del fútbol ecuatoriano, yo te digo, a mí me parece que el Ecuador está jugando bien. Bueno. Me parece que se va acoplando un equipo que estar segundos en Sudamérica no es un tema que tiene que ser simplemente desmerecido o ignorado o decir, wow, acordémonos que comenzamos con menos 3 puntos. Y quiero también hacerle acuerdo a toda la afición y a todos que estamos jugando contra equipos acostumbrados a jugar todos los mundiales, países muy potentes futbolísticamente, y no, el Ecuador históricamente no es el segundo mejor de América. Históricamente, yo no sé si se dio o no se dio, porque salió una noticia después del partido de esta ronda de que el Ecuador iba a estar rankeado 12º en el mundo. No sé si se dio eso o no. No se ha dado todavía. No se ha dado. Si es que llegaríamos a estar 12º, 15º, 20º, yo te preguntaría cuándo el Ecuador estuvo rankeado top 12 10, o top 15. 10 estuvo con Rueda. Imagínate, estar rankeado top 10 en el mundo y está 12 en el mundo. ¡Wow! Sí, no es menor. No es menor. Numérico, ¿no? ¿Qué? Estadístico. Sí, y pasa lo mismo en el campeonato ecuatoriano. De golpe tú tienes equipos que todos desmerecemos. Hoy día ve la tabla de posiciones del Barcelona, está volando. Le sigue, creo que segundo Liga de Quito y tercero está la Vinotinto. Y Libertad. Libertad con el Pechón León. Técnico que se hizo en el Independiente en muchísimo tiempo. Y lo dejó ir. ¿Qué? Y lo dejamos ir, sí. No, él quería irse. Él quería irse. Porque se había ganado el derecho y el mérito de ser un técnico de la A, de la B, y lo ha hecho extraordinariamente bien, que debe tener, porque coge equipos con presupuestos bien bajos y les logra exponenciar. De verdad que es un mérito increíble, un orgullo nuestro. Pero imagínate cómo será que de golpe, digamos, la Vinotinto o la Libertad termina segundo en el campeonato ecuatoriano. Y todos, mientras tanto, les desmerecemos porque no son equipos que tienen... Recién comienza. ¿Qué? Sí, recién. Estoy de acuerdo. Y no tienen el plantel como para sostener. Difícil sostener, capaz nos sorprenden bueno. Sí. Bueno fuera. Sí, bueno será. Sí. Para presentar otra carta en el campeonato que está tan pobre. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Yo quería agradecerte por la frontalidad que tienes en acometer preguntas que venían cargadas peso y que representan la opinión de la comunidad, que es lo que respiramos en redes y también en las versiones periodísticas. Están cargadas, los editoriales, todo. Y en buena hora que tienes una respuesta, pero que no se repite, por ejemplo, con el señor BKCS, al que lo hemos invitado no sé cuántas veces y no acepta una invitación. Es muy exclusivo. Él va y acepta las invitaciones que no le hacen este tipo de preguntas que le hago a Michelle. Lo mismo pasa con Francisco Egas. Ha negado todas las entrevistas a la prensa que no está de acuerdo en sus pensamientos. Por eso yo te felicito que hayas dado la cara en estos temas tan sensibles y delicados.
Yo no sé qué ha pasado con la ecuatoriana, pero se ha vuelto muy insensible, se aleja del aficionado. Hace muy poco, regresando del último partido, pues, de la ciudad de Quito, una periodista nuestra, le quitaron una grabación de un joven, Angulo, porque decía que Juan Riquelme. Riquelme Angulo. Es una belleza, chico. Bueno, es una belleza. Esta chica se adelantó y lo entrevistó. Y llamaron a decir que no expongan la entrevista, que no estaba autorizada, etc. Y la hemos borrado. O sea, yo digo, para no hacerle daño a la periodista. A la prensa guayaquileña no la toman en cuenta para nada. Y te pregunto esto, ¿por qué? Porque tú fuiste parte integrante de la federación. Y la federación ha hecho un cambio drástico. ¿Por qué no le recomiendas a tu buen amigo Francisco Vegas, porque tu buen amigo, no lo vas a negar ahora, que cambie esa mentalidad, sea más abierto con la prensa del Guayas? Me parece válido que él tiene, creo que responsabilidad de él de responder estas preguntas y como él seguro escuchará esta entrevista, ya conoce mi opinión al respecto. Y te dijera algo que sí creo que es importante, Mario. Yo estoy aquí porque mi mamá y mi papá vinieron al Ecuador, un país sin nada. Nosotros somos judíos, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Tú conoces mi historia. Lo sé. El Ecuador nos dio todas las oportunidades que he tenido yo, que tuvieron mis padres y que tienen mis hijos, de los cuales soy agradecido a morir. El fútbol es nuestra oportunidad de devolver parte. Nosotros no vivimos para el fútbol, vivimos por el fútbol y por dar oportunidades a miles de chicos. Y es nuestra obligación dar la cara y ser transparentes, porque además vivimos en un país donde todo el mundo sospecha del otro, donde todo el mundo piensa que para ganar un campeonato hay que hacer algo debajo de la mesa. Que las cosas... Y nosotros en el Independiente siempre hemos tratado de ser, y trataremos de ser, y cada vez más, transparentes, honestos, frontales. Y te quiero dar un ejemplo, porque como ha habido tantos comentarios, creo que es un ejemplo importante. El año pasado, faltando 3 o 4 fechas para que finalice el campeonato, y estábamos nosotros empatados, creo, no recuerdo exactamente, creo, con Liga de Quito y muy cercano con el Barcelona, pero ya había una diferencia con el Barcelona, para poder ganar el campeonato directamente en la segunda vuelta y no tener que jugar una final. A Liga de Quito le quisieron sancionar porque algún tema de alguna formalidad que después demostraron que sí se había cumplido, enhorabuena. Nosotros mandamos una carta a la federación antes de que sea resuelto esto, pidiéndoles de que los títulos hay que ganarlos en la cancha y que es importante que no se le sancione a Liga por una falta que aparentemente no existía. Porque nosotros, y terminamos perdiendo el campeonato, Mario. No sé. Y si tuviéramos que hacerlo de nuevo, ¿sabes lo que hiciéramos? 1000 veces volviéramos a hacer lo mismo. Y creo que es nuestro mayor aporte, no solo al fútbol ecuatoriano, sino el ejemplo que les damos a nuestros chicos. Para que nuestros chicos sepan que con honestidad, con decencia, con transparencia, con muchísimo esfuerzo, se tienen que lograr las cosas. Y si uno quiere encontrar un camino para hacerlo de otra manera, no es el correcto y no vale la pena hacerlo. Entonces, cuando eres campeón, valió la pena. Y si no, de verdad, es como que otra estrellita que es para la vanidad, pero no es honesta. Y creo que por eso, perdón, y discúlpame, y gracias por la oportunidad de responder esto, creo que es importantísimo transparentar las cosas. Ok. Pregunta difícil. Si quieres contestarla, la contesto. Todas. A la recepción del partido de ayer con Barcelona, llegaste al aeropuerto y viste una pancarta agresiva, hablaba de corrupción. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? ¿Te golpeó? Yo no la vi. Cuando salió el gerente de operaciones del club la vio y con la policía se la retiró. Supe después de que había esta pancarta, después la vi, me enseñaron unas fotos. Yo no tengo redes sociales, por suerte. Ya, correcto. Por suerte, si no creo que no sé cómo uno sobreviviría.
Pero te dijera de esta manera, no es agradable, no es bonito, pero yo le voy a pedir a Santiago Morales y a la dirigencia del Independiente que para cuando juguemos con el Barcelona hagamos una pancarta más grande que esa, felicitándole por sus 100 años, dándoles la bienvenida y dando un mensaje que es el mensaje que nosotros pensamos que debe primar en el fútbol ecuatoriano. Solidaridad, respeto, empatía, amistad, wow, aquí hay una imagen que a uno le viene, ¿no? Que es un problema que tenemos en el país, que dice, vivimos en esa olla de cangrejos, que cuando un cangrejo quiere salir de la olla, el que está un poquito más abajo le vuelve a jalar para abajo. Yeah. ¿Por qué no vivimos en un país donde es como el globo de helio que comienza a subir y con su subida le va subiendo a todos los demás y logramos un mejor país? Sumemos todos, trabajemos todos. Y nosotros tenemos que hacerlo con ejemplo. Y creo que este tipo de cosas son una oportunidad para dar otro ejemplo. Con ese grado de sensibilidad que has mostrado, Michel, ¿por qué no reaccionaste antes de todo lo que viene sucediendo? Porque has sido tú protagonista y has tenido que llegar a este extremo a que me aceptes una invitación a una entrevista. Porque no le hice caso a mi hijo. ¿Qué tal? Qué fácil es meterle la culpa a tu hijo. No es la culpa a mi hijo. Es decir, no le hice no solo a mi hijo, sino a mucha otra gente. Porque la verdad nunca entendimos ni nos imaginábamos que algo donde no tenemos nada que ver en lo que pasó se haya hecho una montaña tan grande. Correcto. Vamos a otro capítulo. Arbitraje. ¿Qué pasa con el arbitraje ecuatoriano? ¿Se sienten afectados ustedes en que no hay una estabilidad en el arbitraje ecuatoriano y se sigue invirtiendo en técnicos, en asesores, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Porque hasta ni el VAR da garantías últimamente. Yo hace años, más o menos, veía cada vez que el Independiente no ganaba un partido, era culpa del árbitro. De verdad tenía un problema y hasta, no sé cómo te pudiera decir, un día me mostraste un trauma. Un cuaderno lleno de estadísticas. ¿Ya no lo tienes? No. Incluso alguna vez hicimos un video ya, que el recién exárbitro lo hizo público, donde hicimos un video que decía cómo se juega así, cuando la cancha estaba inclinada para arriba. Donde se había hecho las mismas jugadas, como se pita al un lado y cómo se pita al otro lado. Y después uno ve, ya con un poquito de madurez y dejando de ser hincha y volviendo a ser dirigente profesional, de que casi a todos los clubes más o menos le pasa lo mismo. Y que casi todos los dirigentes tenemos más o menos el mismo trauma y la misma psicosis, que siempre pensamos que alguien nos está persiguiendo. Y creo que yo personalmente, a título personal, ya he superado eso. Entiendo que los dirigentes nos equivocamos, los jugadores se equivocan y los árbitros se equivocan. Asumir que es en mala fe, eso es otra cosa. Ya si hay mala fe, es otro problema. ¿Crees que hay o no? Es lo que te estoy diciendo, no creo que hay mala fe. Ya que claro, que no creo que hay mala fe, porque si uno creería que hay mala fe, eso es muy grave. Yo tengo un problema existencialista con el arbitraje ecuatoriano. Y les he dicho, y lo digo cada vez que puedo, el Ecuador tiene uno de los promedios de juego por partido más bajos de Sudamérica. ¿Qué quiere decir? Somos de los países que más quemamos tiempo. Y eso atenta contra la tendencia mundial del fútbol, atenta con las regulaciones que la FIFA está implantando para que se trate de jugar. Creo que estamos promediando como 50, 51 minutos, espero estar bien en las estadísticas, por partido, cuando en Europa se juega sobre 60 minutos por partido. Somos demasiados equipos, y me incluyo muchas veces al Independiente, que ya caes en este problema de quemar tiempo. Yo creo que si algo tiene que hacer el arbitraje ecuatoriano es
pitar lo que haya que pitar, no caer en las... Y los arqueros y los futbolistas no se tienen que lanzar en el piso pretendiendo que están muertos, y nos incluyo por si acaso, pero hay que cambiar esto en el fútbol ecuatoriano porque esto ya es parte de nuestra cultura y eso es destructivo para el fútbol y destructivo en todo sentido de la palabra, para el espectáculo, para la afición, etc. Michel, ¿usted cree que se están controlando las edades adecuadamente en el fútbol ecuatoriano? Porque uno de los comentarios de la prensa uruguaya, cuando Uruguay le gana 4-0 contundentemente, que llama la atención, en el sub-17, que se está jugando en este momento, la opinión de ellos es decir, no, es escandaloso, este físico no es para un chico de 17 años, ¿cómo puede ser posible? ¿Usted está tranquilo en esa parte de que Ecuador no regrese a esa etapa oscura de descubrir falsedades de edad, niños con bigote, etcétera, etcétera, etcétera? Yo te puedo asegurar que nosotros en el Independiente hacemos todo lo que esté en nuestro alcance, ¿Sí? Todo, para asegurarnos que todos nuestros chicos tengan la edad. Porque si no es engañarse solo. A la final, los chicos que juegan pasados 3 o 4 años no llegan. Y te hace daño porque le quita el puesto a un chico que si estuviera jugando en igualdad de condiciones o igualdad de oportunidades, más que condiciones, de oportunidades, sí tuviera chance de llegar y de golpe no llega. Pero a veces los mayores enemigos de esto somos nosotros mismos los ecuatorianos. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado debutó uno de los chicos que estaba ahí en el campeonato sub-17, un chico que lo conocemos desde niño, que es sobrino de un exjugador tuyo, ¿Ya? que hicimos una transacción contigo. Te vas a recordar de quién. ¿De quién? De Armando. Ah, de Armando Solís. Armando ¿Sí Solís, sabes quién es claro. el sobrino de él? No, no lo sé. Justin Lerma. No te Y puedo mira creer. cómo juega. Juega muy Físicamente parecido. es igualito. Hasta su manera de correr es igualito. Igualito, correcto. Mira, ¿no? Y el año pasado que él debutó, mucha gente del Ecuador, porque debutó aquí en el Ecuador, salió a decir, mira cómo tiene la cara el chico que parece que es pasado de edad, etcétera, etcétera. Nosotros le conocemos a Justin desde los 10 años, está con nosotros. Igual que a Juan Riquelme. Juan Riquelme es hermano de José Angulo, del Team Angulo. Claro. Y claro, el chico es bien alto. Y la familia es bien alta. La hermana es altísima, el papá es altísimo, o sea, entonces, pero verle la cara a Juan Riquelme, incluso la cara de él es una cara de un niño. Y claro, se hace estas leyendas. A veces nosotros mismos en el Ecuador tenemos el mal hábito, nuevamente, la de los cangrejos. Hay que bajarle al que está haciendo algo bien. Yo siempre, y cada vez que tengo oportunidad de hablar con otros dirigentes, siempre les digo, y todos te podrán constatar, todos te podrán ratificar lo que te digo, vengan, vean lo que hacemos bien nosotros, enséñenos qué hacen bien ustedes. Si todos los ecuatorianos nos sumamos a trabajar mejor y todos apostamos más en formativas, porque hay que apostar en formativas. Eso quiere decir muchos recursos. Quiere decir que en vez de contratar un jugador para el equipo profesional, tal vez más famoso, pones más dinero en formativas y damos más oportunidad. El fútbol ecuatoriano se va a exponenciar muchísimo más. Y creo que si todos entendemos eso, podemos lograr cosas extraordinarias. Yo creo que el problema ha disminuido mucho. Espero que así sea. Yo puedo asegurarte que en el Independiente tomamos todas las precauciones para que eso no pase. ¿Qué piensa del distanciamiento que existe entre Francisco Vegas, que es reconocido por los dos, y Miguel Ángel Lor? ¿Tiene cálculos electorales? ¿Cómo ves esta diferencia que hace tanto daño al fútbol ecuatoriano? Terrible. Yo fui parte de la federación en el anterior proceso. Salí porque no quiero saber nada de la política. Claro, eso. Y en estos entes hay demasiada política y la política desafortunadamente no le hace bien a nadie. Esto tiene muchas interpretaciones. Tú te recordarás que a Francisco se le trató de
De destituir. De destituir, claro. Apenas estuvo en el poder, no sé si año y medio, en plena pandemia. Cosa que hay que aclarar, que nació del propio seno del directorio de la federación, la insubordinación que hubo, pues. El directorio fue el que creó el ambiente legal, de ilegalidad. Acuérdese usted. Claro, me acuerdo exactamente, porque yo fui parte de eso, pero hubo gente que salió del seno, pero motivados por mucha gente que no estaban adentro. Claro. Entonces ya comenzaron ahí los cálculos políticos electorales. Fue un tiempo difícil también porque fue en plena pandemia. La comunicación era complicadísima. Y se armó todo el lío con Jordi Cruyff, que después demostró qué tan técnico era en la época de Xavi Hernández en el Barça, que le fue muy, muy bien cuando él fue el asistente Xavi. Y él deja el Barça y el Barça, ese Barça que comenzó a hacer soñar de nuevo se cayó, ¿no? Bien. Recordamos al equipo de Independiente del Valle que daba cátedras de buen fútbol aquí, allá, dentro del país, fuera del país. ¿Qué pasó con ese Independiente que de un momento al otro se ha vuelto normalito? Porque es verdad que consigue resultados, pero no es ese fútbol atildado que era ejemplo en Sudamérica, en el mundo. Decía que bien juega. Gracias. Este equipo. ¿Qué pasó ahí? Los técnicos que contrataste, cambiaste la ideología en que hay que hacer más ofensivo que elaborar. Gracias. ¿Qué pasó ahí? Gracias por el cumplido y gracias por una pregunta. Tus preguntas son todas buenas, Mario. Estamos tratando de volver a nuestro ADN. Lo perdimos. ¿Cómo así? Lo hicimos. Tal vez por la desesperación de ganar. Te dijera dos factores muy claros. La una, era muy fácil trabajar cuando tenías muy poco hinchada. ¿Ya? Pero no sé si me explico. No me digas, entonces, Michel, que ahora tienes presión de la hinchada. Y hay mucho más presión de la hinchada y presión nuestra también. Ay, bueno, eso sí. Presión nuestra que quieres ganar y ganar. Y el ganar, a veces, hay una diferencia entre obsesionarse en los procesos y obsesionarse en el resultado. Nosotros, como Independiente del Valle, tenemos que estar obsesionados en los procesos. Y si de ahí sale un buen resultado, entonces estamos haciendo las cosas muy bien. El problema es cuando te obsesionas en el resultado, se puede dar como no se puede dar, pero pierdes de proceso. Y el rato que perdimos de proceso, perdimos nuestro ADN. Estamos trabajando en volver a nuestro ADN. Pensamos que tenemos el técnico que nos va a llevar a ese camino. Ese es el reto principal que tiene Javier. Pero no es solamente en el fútbol profesional, es en el junior, que le contratamos a un técnico ecuatoriano que juega un buen fútbol, que Joel Armas, en todas las formativas, que sí seguimos jugando el modelo de fútbol IDB, y con muchísimo orgullo, no sé si has tenido oportunidad de verles a las Dragonas jugar. No. Pero las Dragonas juegan el mismo fútbol que es nuestro ADN. Y en el equipo profesional tenemos que volver a eso, con la complicación de lo que yo te comentaba antes, Mario, de que al no tener mucho jugador de la cantera, que ya viene con un modelo de juego, y tener que contratar jugadores que nos complementen, es mucho más difícil implementar nuestro modelo de juego. ¿Qué pasó en nuestros mejores años? No necesariamente resultados, sino de jugar bien al fútbol, por lo menos como nosotros lo veíamos, que vino primero los hermanos Rescalvo, después Miguel Ángel Ramírez, después vino Paiva, después vino Martín. Era de que eso también vino con una cantidad de jugadores espectaculares que hoy día son importantísimos jugadores de la selección del Ecuador. Y que yo te comentaba al principio que para nosotros es un gran problema perderles tan jóvenes a los chicos, porque ellos eran los sustentos de un modelo de juego complementados con extraordinarios jugadores como Cristian Pellerano y muchos otros que verdaderamente ya eran, que entendíamos que pudimos conjugar juventud y experiencia, ¿no? Eso suena bastante lógico, pero no he visto que aceptes un error. En el sentido de que contrataste directores técnicos que no obedecían a la filosofía de cómo jugaba Independiente. ¿Así? Tal cual.
Sí, Ok, cometimos un gran error y contratamos una gran persona y un técnico que pensía que nos iba a dar una variante y después nos dimos cuenta de que cometimos un gran error y no por la persona ni el técnico, que es un técnico que saca grandes resultados y que le va a ir muy bien en la vida y le deseo, porque es una gran persona, pero no era el técnico para nosotros. Ok. Rapidito, porque sé que tu tiempo está ya. ¿Por qué no aceptan las sociedades anónimas? Que en otros lados, y creo que hasta en tu caso, pudiera ser un ejemplo de cómo manejar el fútbol en el Ecuador. Yo creo que las sociedades anónimas, siempre y cuando se ha hecho de una manera bien transparente para asegurarse que no haya una parte, que quiero decir esto de una buena manera, que no se ensucie el fútbol, sería sanísimo. ¿Y no es peor lo que sucede ahora? Ahora te digo cuál es. El Independiente del Valle es una maravilla porque es un ente sin fin de lucro, lo cual le obliga a reinvertir todo lo que generamos. O sea, aquí, y pueden ver en el SRI, nosotros ni sueldo ni $1 no recibimos a cambio. Nada, cero. Al contrario. No lo necesitas, apoyamos. Michel. No lo necesito, gracias a Dios. Por eso el fútbol nos da la oportunidad de devolverle algo al país que tanto nos ha dado. Okay. Y es el mayor privilegio profesional de mi vida. Y te dijera fuera de mi familia, el mayor privilegio que yo tengo. La última pregunta. En el Ecuador, ¿qué club está haciendo algo parecido en el tema de formativas, creación, formación de jugadores integrales en este momento? Bueno, un club de tu ciudad está trabajando extraordinariamente bien. Es verdad, ¿no? No sé cuántas veces le he ponderado el trabajo que hace Darwin, no solamente en formativas, no solamente en infraestructura, sino en identidad de ciudad. Creo que es un aprendizaje para todos. De provincia. De provincia, sí, de provincia. Y verdaderamente creo que lo que está haciendo Darwin es espectacular. Pero no es solo él. Recién estuve reunido con una de las personas más legítimas que conozco. ¿Sí sabes con quién? Marta, me imagino. No, con el señor Chango. No, yo hablo de la esposa de Darwin. No. Pues porque ya hablé de Lorenzo. No, recién estuve reunido con el señor Chango del Muchegruna. Y bueno, pues tan excéntrico que es. Sí, pero es legítimo. El abogado Chango. El abogado Chango es legítimo. ¿Qué te ha convencido, Chango? Primero, que está invirtiendo una cantidad de dinero impresionante en el fútbol y en el orgullo indígena, que verdaderamente eso es admirable. Hay que darle un mérito increíble. Perfecto. Y que le respeto muchísimo. Él es legítimo, él dice las cosas como las piensa. Sí, te las dice sin mucho filtro. Yo hablo con mucho filtro, pero él no pone filtros. Sí. Y eso es lindo y refrescante, ¿no? Te puedo decir que hace un año me reuní con Antonio aquí en Guayaquil y sé que el Barcelona tiene un proyecto que está tratando de impulsar. Qué importante es que el Barcelona y el Emelec verdaderamente enfaticen formativas, y sé que lo tienen en el radar. Te puedo decir que en Quito el Liga está trabajando, el Aucas está trabajando muchísimo, la Católica está trabajando muchísimo. Ojalá el Nacional vuelva un poquito a sus raíces. Ahora tenemos un club que creo que va a ser interesante cómo va evolucionando, que es la Vinotinto, que tiene un gran... Me lo han comentado, ¿no? Una gran persona detrás del proyecto, un hombre muy, muy serio y que está en el fútbol porque, nuevamente, por el fútbol, no para el fútbol. Y el Macará está trabajando con dificultad de recursos, pero ha hecho unas instalaciones muy buenas. El Delfín estuvo trabajando y seguro hay otros clubes que no te estoy mencionando y que no quiero dejar de mencionarles, pero si todos trabajamos, todos vamos a ser mejores. Mira, una de las cosas que nos pasó es... El Independiente invierte bastante dinero al año en torneos internacionales, tanto donde nosotros participamos y en otra que nosotros organizamos y invitamos a clubes de afuera para participar.
¿Por qué? Porque mientras más competitividad tienen los chicos en formativas, más se desarrollan, más se dan cuenta de su potencial, más se dan cuenta que ese club grande de Brasil o de Argentina que han escuchado toda la vida cuando están al frente son 11 contra 11 y son igual de buenos o somos mejores. Pero nos falta eso, nos falta mucho más competencia de alto nivel. Entonces, para que nosotros mejoremos, con nosotros como Independiente y como fútbol ecuatoriano. Okay. Entonces necesitamos elevar la competitividad del fútbol ecuatoriano para tener mejores y mejores resultados. Muy bien, estamos terminando la entrevista. Michel, aparentemente te has manejado perfecto. Ojalá que mucho en la realidad sea así. Que no te haya molestado las preguntas, pero las tenía que hacer. Gracias. La iba a hacer, porque ocurre que si te iba a venir a elogiar, que mucho mérito tienes, bueno, esta entrevista no tenía el peso de tu presencia acá. Y lo he dicho y estoy muy contento, y por eso digo que sea en la realidad, no una apariencia, de que estás tranquilo también en que te la haya hecho. Gracias. Haya hecho. Gracias, y por eso estoy aquí, porque estas leyendas urbanas hay que si son verídicas, entonces la gente tiene que saber que son verídicas, y si no son verídicas también hay que cortarlas de raíz. Mira, hay una que aprovecho para decirte. Dentro de las famosas leyendas urbanas, y hay hasta dirigentes que creen, que me llaman, me dicen, oye, Michel, ¿me puedes ayudar consiguiendo un auspicio de la cadena que les auspicia a ustedes de pollos, que seguramente tienen los mejores pollos del país, para hacerles una cuñita? Y les digo, ¿cómo quieres que te ayude? Dice, no, pero ayúdame con un auspicio. Y yo no tengo nada que ver. Pero se ha hecho toda esa leyenda urbana que yo tengo que ver en esta cadena de pollos, que no tengo nada que ver. Nada que ver. Hay un dirigente que es presidente de la compañía, pero ha sido un auspiciante que ha creído en el proyecto Independiente desde su inicio, y nos sentimos muy, muy privilegiados en ese sentido. Pero mira cómo se van creyendo tanta leyenda urbana que no tiene ninguna realidad. Muy bien, la presencia de Michel Deller, saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha venido a dar la cara y lo felicito por eso. Agradecerte, Michel. A ti, gracias. Muy amable. Gracias. Y bueno, aquí terminamos al final del túnel, pues bueno, pues algo así como 55 minutos. Nos pasamos el límite, pero valía la pena porque hemos podido tratar todos los temas que estaban pendientes y los que no también. Muchas gracias.